Ricardo Balbuena era un titán financiero, un hombre cuya fortuna podría mover mercados, pero en ese preciso instante se sentía tan frágil como un niño, con las lágrimas anegando sus ojos al contemplar una simple joya que pendía del cuello de una niña desamparada. Aquel colgante no era similar, era un eco perfecto del que perteneció a su hija, fallecida en un trágico accidente, y la verdad que estaba a punto de desenterrar amenazaba con demoler los cimientos de su realidad. Si te unes a nuestra comunidad de historias, nos apoyas con un me gusta y nos cuentas desde qué rincón del mundo nos sigues, te lo agradeceremos enormemente. El imperio de Ricardo Balbuena era vasto y deslumbrante. Sus complejos hoteleros de gran lujo se erigían como monumentos al éxito desde las costas turquesas del Caribe mexicano hasta las cumbres andinas de Perú. Su riqueza le permitía adquirir cualquier capricho imaginable. Residencias palaciegas que desafiaban la imaginación, una flota de vehículos de alta gama y una colección de arte privada que haría palidecer a curadores de museos internacionales. Sin embargo, existía un tesoro que toda su fortuna no podía rescatar del abismo del pasado, su pequeña y adorada Sofía. Era una tarde de martes, densa y melancólica, cuando una fuerza interna lo impulsó a caminar por el Parque Alameda, en el corazón de la Ciudad de México. Esta no era una costumbre para él. Un magnate de su calibre se desplazaba habitualmente en la seguridad climatizada de su sedán blindado, conducido por un chófer de confianza. Pero en aquel día, un lustro exacto después del fatídico accidente que le había arrancado a su única descendiente, sentía que las paredes de cristal de su oficina, suspendida en el 40º piso de su torre corporativa, le robaban el aliento y lo asfixiaban lentamente. El parque vibraba con una energía que a él le resultaba ajena, casi ofensiva. Pequeños corrían y zigzagueaban entre los fresnos y jacarandas, y sus risas cristalinas llenaban el aire cálido de la tarde. Jóvenes madres empujaban cochecitos de bebé, conversando con una serenidad envidiable en las bancas de hierro forjado. Era un cuadro de una belleza cotidiana y vibrante, pero para Ricardo, era como observar a través de un grueso cristal un universo al que había sido exiliado para siempre. Se acomodó en una banca solitaria, alejada del bullicio principal, y su mirada se posó en una niña de unos 8 años que jugaba en solitario con una pelota visiblemente desgastada. La imagen fue un puñal directo a su memoria, evocando con una nitidez dolorosa a su Sofía, quien tenía precisamente esa edad cuando el destino se la llevó de forma tan brutal. Los recuerdos, como una presa rota, lo inundaron sin piedad. Podía revivir cada detalle de aquella jornada. Sofía había insistido con una terquedad adorable en visitar el nuevo parque de atracciones que acababan de inaugurar en las afueras de la ciudad. «Papi, por favor. Tenemos que ir. Dicen que la nueva montaña rusa es como volar de verdad», le había implorado, sus enormes ojos color chocolate brillando con una ilusión que era capaz de derretir cualquier resistencia en su corazón. Y él, como siempre, había cedido a sus deseos. ¿Cómo podría negarle algo a su princesa, al centro de su existencia? La cruel paradoja, la broma macabra del destino, era que él mismo había financiado la construcción de ese parque temático, una inversión estratégica más en su diversificado y creciente imperio del entretenimiento. Jamás, ni en sus peores pesadillas, habría concebido que ese lugar, símbolo de su éxito, se convertiría en el escenario de la pérdida más devastadora de su vida. El accidente fue fulminante, un catastrófico fallo estructural en la montaña rusa, precisamente en el carro donde viajaban Sofía y su inseparable amiga, Valeria. Los peritos e investigadores concluyeron que se trató de un defecto de fábrica, una negligencia indetectable e imposible de prever, pero Ricardo cargaba con el peso de la culpa cada segundo de cada día. Si no hubiera construido ese maldito parque, si no hubiera cedido a sus tiernas súplicas, si hubieran elegido cualquier otro destino ese día. «Papá, después me compras un algodón de azúcar gigante». Esas fueron las últimas palabras que su hija le gritó, su voz llena de júbilo ahogada por el estruendo mecánico, mientras el tren de la montaña rusa comenzaba su lento y fatídico ascenso. Él le había respondido con un gesto de la mano y una sonrisa, capturando el momento con la cámara de su teléfono. 30 segundos más tarde, la eternidad se había fracturado. Su esposa, Elena, no pudo sobrellevar la carga del dolor.
No puedo respirar en esta casa, Ricardo. Cada objeto, cada sombra, me grita su nombre, le había confesado, ahogada en llanto, 6 meses después del funeral. Necesito un nuevo comienzo, lejos de aquí, una vida que no esté manchada por su ausencia. Y se había marchado a España, buscando refugio en el seno de su familia. Mantenían un contacto esporádico, mensajes corteses en fechas señaladas, pero su matrimonio había expirado en el mismo instante en que lo hizo su hija. Ricardo había intentado sepultar su dolor bajo una montaña de trabajo. Levantó más hoteles, adquirió más conglomerados, destinó sumas millonarias a fundaciones benéficas, pero ninguna de esas acciones lograba rellenar el cráter inmenso que la ausencia de Sofía había dejado en su alma. Cada noche, en un ritual inquebrantable antes de sucumbir a un sueño intranquilo, abría una pequeña caja de terciopelo índigo que reposaba en su mesita de noche. Dentro, la fotografía de su hija lo miraba con una sonrisa perpetua. En esa imagen, Sofía lucía radiante, llevando el medallón de oro que él había encargado crear exclusivamente para ella. Aquel medallón era una pieza única, una obra de arte y amor. Ricardo había colaborado directamente con Julián Herrera, el orfebre más reputado del país, para concebir algo verdaderamente especial. No era simplemente oro. Era oro puro de 24 quilates, y sobre su superficie, una constelación de diminutos diamantes trazaba con elegancia la letra S de Sofía. En el reverso, una inscripción grabada a mano susurraba: para mi estrella eterna, papá te amará por siempre. La joya se había esfumado en medio del caos del accidente. Los equipos de rescate supusieron que se había perdido entre los hierros retorcidos o, quizás, que algún oportunista la había sustraído en la confusión general. Ricardo había llegado a ofrecer una recompensa de $100,000 por su recuperación, pero el medallón nunca regresó. Mientras su mente vagaba por esos parajes desolados del recuerdo, una pequeña sombra se proyectó a sus pies. Al levantar la vista, se encontró con una niña de no más de 9 años, con el cabello castaño enmarañado y ropas tan gastadas que parecían a punto de deshacerse. Sus pies descalzos y cubiertos de polvo contrastaban con la mirada profunda y sabia de sus ojos, una mirada que delataba haber conocido la adversidad demasiado pronto. Señor, dijo con una voz que, aunque delgada, resonaba con una valentía inesperada, ¿tendría una moneda? Tengo mucha hambre. Ricardo la observó con una punzada de compasión. La ciudad estaba llena de niños en su misma situación, y él siempre portaba efectivo para ayudar. Pero al buscar en el bolsillo de su saco, un destello capturó la luz del atardecer, un fulgor dorado que emanaba del cuello de la pequeña. El universo de Ricardo se contrajo hasta ese único punto brillante, y su respiración quedó suspendida en sus pulmones. Allí, colgando de una cadena raída, estaba el medallón. No uno parecido, no una imitación. Él conocía cada milímetro de esa joya, pues la había soñado y diseñado. Los diminutos diamantes formando la S, el resplandor inconfundible del oro puro, incluso una minúscula imperfección en uno de los engastes que el joyero había insistido en pulir, pero que él prefirió conservar, argumentando que eso la hace única. Era, sin la menor sombra de duda, el medallón de Sofía. El corazón de Ricardo comenzó a martillar contra sus costillas con tal fuerza que tuvo la certeza de que su estruendo era audible en todo el parque. Sus manos comenzaron a temblar y el aire se tornó espeso, casi irrespirable. Niña, logró articular con una voz rasposa, luchando por mantener una apariencia de calma. Ese medallón, el que llevas puesto, ¿de dónde lo sacaste? La pequeña, con un gesto instintivo, se cubrió la joya con ambas manos, protegiéndola como si fuera el tesoro más grande del mundo, y para ella, seguramente lo era. Me lo dejó mi mamá, replicó ella, su tono cargado de recelo mientras retrocedía un paso. Es todo lo que me queda de ella. Tu mamá, repitió Ricardo, sintiendo que la escena se volvía cada vez más irreal. ¿Y cómo se llamaba tu mamá? Se llamaba Clara, contestó la niña, y añadió con una nota de orgullo infantil, Clara Montes. Mi abuela decía que era la mujer más hermosa de todo su pueblo. Clara Montes. Ricardo rebuscó frenéticamente en los archivos de su memoria, pero el nombre no evocaba nada.
¿Cómo era concebible que esta niña, esta pequeña desconocida, portara la joya más preciada de su hija? Un torbellino de hipótesis, cada una más inquietante que la anterior, se desató en su mente. Escúchame, pequeña, dijo, esforzándose por sonar amable, aunque una urgencia febril lo consumía por dentro. Ese medallón, yo estoy casi seguro de que es mío. Le pertenecía a mi hija cuando ella se fue al cielo. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas al instante y se abrazó al medallón con más fuerza. No es cierto. Es mío. Mi mamá me lo dio. Usted es un mentiroso. La confrontación comenzaba a llamar la atención. Una joven madre que pasaba cerca con su hijo se detuvo, su rostro mostrando una clara preocupación. ¿Sucede algo aquí?, preguntó, su voz con un matiz protector hacia la niña. Ricardo comprendió de inmediato lo mal que se veía la situación. Un hombre adinerado y mayor acosando a una niña de la calle por una joya. Respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Disculpe, señora. Es que esta niña lleva un medallón que era de mi hija fallecida. Solo intento comprender cómo llegó a sus manos. La mujer observó a la niña con pena y luego a Ricardo con evidente escepticismo. ¿Y cómo puede estar tan seguro de que es el mismo? Hay muchas joyas que se parecen. Ricardo sabía que debía ser convincente y rápido. Extrajo su teléfono móvil y buscó en la galería de imágenes hasta encontrarla, una foto de Sofía en su último cumpleaños, sonriendo a la cámara, con el medallón reposando claramente sobre su vestido de fiesta. Mire, le dijo, mostrándole la pantalla. Esta es mi hija. Observe el medallón. Los diamantes forman una S y tiene una pequeña muesca en el borde superior derecho. La mujer alternó la mirada entre la foto y la joya que portaba la niña, y su expresión se transformó. Dios santo, susurró. Son idénticos. La niña, sin embargo, seguía llorando, aferrada a su tesoro. Mi mamá me advirtió que jamás se lo diera a nadie, que era el último recuerdo de nuestra familia. Ricardo sintió una mezcla abrumadora de compasión y desesperación. Su intención no era lastimar a la pequeña, pero la necesidad de respuestas era una sed insaciable. ¿Cómo te llamas?, le preguntó con toda la gentileza que pudo reunir, arrodillándose para quedar a su altura. Luna, respondió entre sollozos. Luna Montes. Luna, te prometo que no te voy a quitar el medallón. Solo quiero que me ayudes a entender. ¿Puedes hablarme un poco de tu mamá? La niña lo miró con desconfianza, pero algo en el tono suplicante de Ricardo pareció calmarla. Mi mamá se murió justo cuando yo nací, explicó, secándose las lágrimas con el reverso de una mano sucia. Me crió mi abuelita, pero ella también se fue al cielo el año pasado. Ahora estoy sola. ¿Y tu abuela nunca te contó cómo tu mamá obtuvo ese medallón? Luna meditó unos segundos. Mi abuela decía que mi mamá trabajaba para una familia con mucho dinero. Que la señora de la casa era muy buena con ella y que le regaló el medallón como despedida. Pero mi mamá no pudo contarme más, porque se murió. Ricardo sintió como si le hubieran propinado un golpe en el estómago. Una familia rica. Una empleada doméstica. Por su mansión habían desfilado incontables empleados a lo largo de los años. Era plausible que Clara Montes hubiera sido una de ellas. Con voz temblorosa, le preguntó, ¿tu abuela te dijo en qué ciudad trabajaba tu mamá? Aquí, en la Ciudad de México. En una casa muy grande, por Las Lomas. Las Lomas. El exclusivo barrio donde él y Elena residían cuando Sofía aún vivía. Las piezas del rompecabezas comenzaban a ensamblarse de una forma que lo aterrorizaba y, al mismo tiempo, le infundía una extraña esperanza. ¿Tienes un lugar donde pasar la noche?, preguntó. Luna negó con la cabeza. Duermo donde encuentro. A veces en el refugio, pero casi siempre está lleno. En ese momento, Ricardo tomó una decisión que alteraría el curso de ambas vidas de manera irreversible. Luna, quiero ayudarte. Y necesito desesperadamente conocer la historia de tu madre y de este medallón. ¿Vendrías conmigo? Te doy mi palabra de que estarás a salvo.
Solo busco la verdad. La mujer que había observado toda la escena intervino: niña, no es prudente que te vayas con un desconocido. Pero algo en la mirada de Ricardo, quizás la profunda tristeza o la desesperación palpable, le dijo a Luna que aquel hombre no representaba una amenaza. Quizás fue la simple intuición infantil, o tal vez era el destino, con su ironía afilada, preparando el terreno para la revelación más impactante de sus vidas. ¿Me dará algo de comer?, preguntó Luna, su necesidad más inmediata imponiéndose. Sí, respondió Ricardo, sintiendo cómo las lágrimas que había contenido finalmente comenzaban a brotar. Te daré todo lo que necesites. Y así, completamente ajeno a que estaba a punto de desenterrar una verdad que pondría en tela de juicio todo lo que creía saber sobre la pérdida más grande de su vida, Ricardo Balbuena llevó a Luna Montes a su casa. Allí comenzaría una investigación que sellaría sus destinos para siempre. La mansión de Ricardo en las lomas de Chapultepec había sido en otro tiempo un hogar rebosante de risas y alegría. Ahora, al cruzar el imponente portón de hierro forjado con Luna a su lado, la sentía como un mausoleo habitado por recuerdos. Los jardines, cuidados por un equipo de profesionales, lucían impecables, pero la estructura de la casa parecía exhalar un aire de profunda soledad. Luna avanzaba en silencio, sus ojos enormes y abiertos absorbiendo cada detalle: las fuentes de cantera, los rosales perfectamente podados, la majestuosa fachada de piedra. Jamás en su corta vida había estado rodeada de tanta opulencia. Sus pequeños pies descalzos parecían profanar la santidad del pulcro mármol travertino del vestíbulo, como si temiera dejar una mancha imborrable. ¿Usted vive aquí?, preguntó con un hilo de voz, sin soltar el medallón que apretaba contra su pecho. Sí, pequeña. Y por ahora, esta también es tu casa. Al menos hasta que resolvamos este misterio. Ricardo llamó a Inés, su ama de llaves, una mujer zapoteca de Oaxaca que había estado a su servicio por más de 15 años. Era la única empleada que había conservado tras la tragedia, después de que Elena se marchara y él despidiera a casi todo el personal, incapaz de soportar el eco de sus pasos en la casa vacía. Don Ricardo, dijo Inés al aparecer, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa, curiosidad y una compasión maternal al posar sus ojos en Luna. Inés, ella es Luna. Se quedará con nosotros por un tiempo. ¿Podrías, por favor, prepararle algo de cenar y buscarle algo de ropa limpia? Inés asintió sin hacer una sola pregunta. Había aprendido a no cuestionar las decisiones de su patrón, sobre todo después de la tormenta que había arrasado sus vidas. Claro que sí, don Ricardo. Tengo algunas cosas guardadas que podrían servirle. Ricardo supo de inmediato que se refería a la ropa de Sofía. Le había pedido a Inés que la empacara en cajas, pero nunca había reunido el coraje para donarla. Ahora, por primera vez en 5 largos años, esas prendas tendrían un nuevo propósito. Mientras Inés se llevaba a Luna para que tomara un baño caliente y comiera, Ricardo se encerró en su estudio. Necesitaba respuestas y poseía los medios para obtenerlas. Abrió su computadora portátil y empezó a hacer llamadas. La primera fue para Héctor Vargas, su investigador privado de cabecera. Héctor había manejado asuntos delicados para sus empresas y era la discreción personificada. Héctor, necesito que investigues a una mujer. Su nombre era Clara Montes. Trabajó como empleada en mi casa hace aproximadamente 10 años, quizás un poco más. Quiero saberlo todo sobre ella, su origen, qué hizo aquí, cómo murió. Absolutamente todo. ¿Algún motivo en particular, don Ricardo? Es una situación compleja. Solo necesito que seas rápido. Es de suma urgencia. La segunda llamada fue infinitamente más difícil. Marcó el número de Elena en Madrid. Hacía más de un año que no cruzaban palabra directamente. Ricardo. La voz de su exesposa sonaba distante, sorprendida. ¿Ha ocurrido algo? ¿Estás bien? Elena, necesito hacerte una pregunta sobre el personal que tuvimos cuando Sofía estaba con nosotros. ¿Te acuerdas de una muchacha llamada Clara Montes? Un largo silencio se instaló en la línea. ¿Por qué me preguntas por ella, Ricardo?
¿Qué está pasando? Solo responde, por favor. Es de vital importancia. Elena suspiró. Clara. Sí, claro que la recuerdo. Era muy joven, no tendría más de 20 años. Estuvo con nosotros como empleada doméstica durante unos meses. Era muy guapa, y muy cariñosa con Sofía. Pero se marchó de un día para otro, sin dar explicaciones. Siempre supuse que había encontrado un empleo mejor. ¿Recuerdas cuándo se fue exactamente? No con precisión. Fue poco antes del accidente. Quizás 2 o 3 meses antes. ¿A qué viene todo esto, Ricardo? Él cerró los ojos. La cronología era perturbadora. ¿Le regalaste algo cuando se fue? ¿Regalarle algo? No, si se fue sin ni siquiera despedirse. Una mañana, simplemente no se presentó a trabajar. Intenté llamarla, pero su número estaba fuera de servicio. ¿Y no notaste que faltara algo en la casa? ¿Alguna joya, algún otro objeto de valor? La voz de Elena se tornó gélida. Ricardo, ¿estás insinuando que Clara nos robó? Esa chica no era una ladrona, era una joven honesta que necesitaba el trabajo. No estoy insinuando nada, Elena. Solo intento comprender algo. Pero Elena ya había terminado la llamada. Ricardo se quedó con el teléfono en la mano, con la frustrante sensación de que cada respuesta solo generaba más y más preguntas. Si Clara se había marchado antes del accidente, ¿cómo demonios había obtenido el medallón de Sofía? 2 horas más tarde, Luna apareció en el umbral de su estudio. Llevaba un vestido rosa que había pertenecido a Sofía. Le quedaba ligeramente grande, pero estaba limpia y se veía adorable. Su cabello castaño, ahora cepillado, brillaba bajo la luz, e Inés le había encontrado unas pequeñas sandalias. Señor Ricardo, dijo con timidez. La señora Inés me dio una cena deliciosa. Muchas gracias. Ver a Luna con la ropa de su hija fue como recibir un golpe emocional, pero también despertó en él un instinto protector que creía extinto. ¿Te gustó la comida? Sí, señor. Hacía mucho, mucho tiempo que no comía tan bien. Luna se acercó un paso más. ¿Le puedo preguntar algo? Por supuesto, pequeña. Su hija, era muy bonita. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Era la niña más hermosa del mundo. Al menos, para mí. ¿Y, se parecía a mí? La pregunta fue una flecha directa a su corazón. Ahora que Luna estaba limpia y vestida, las similitudes eran innegables, casi fantasmales. El mismo cabello castaño con ondas suaves, los mismos ojos color chocolate, incluso la delicada forma de su nariz. Sí, respondió con la voz quebrada. Te parecías mucho a ella. Luna se quedó en silencio un momento, procesando la información. Luego, con un gesto decidido, se quitó el medallón y se lo tendió. Si este medallón era de su hija, tómelo. No quiero que esté triste por mi culpa. Ricardo la miró, atónito. Aquella niña, que no poseía absolutamente nada en el mundo salvo esa joya, estaba dispuesta a entregarle lo único que la conectaba con su madre. No, Luna. Quédatelo. Pero quiero que me ayudes a descubrir cómo llegó a manos de tu mamá. ¿Tienes algún otro familiar que pueda contarnos la historia? Solo mi tía Matilde, la hermana de mi mamá. Pero vive muy lejos, en un pueblo de Michoacán. Mi abuela decía que no se hablaban porque mi tía nunca estuvo de acuerdo con que mi mamá viniera a trabajar a la ciudad. ¿Sabes el nombre del pueblo? San Juan de la Sierra. Mi abuela siempre decía que era un lugar muy bonito, con una iglesia muy vieja. Una chispa de esperanza se encendió en el interior de Ricardo. Por fin, una pista sólida. Luna, ¿te gustaría que fuéramos a visitar a tu tía? Quizás ella pueda contarnos más sobre tu mamá. Los ojos de Luna se iluminaron. ¿De verdad? ¿Podríamos ir? Sí. Pero primero, debo hacer un par de llamadas más.
Esa noche, mientras Luna dormía plácidamente en una de las habitaciones de huéspedes, Ricardo no tuvo el valor de acostarla en el cuarto de Sofía, él no pudo cerrar los ojos. Su mente era un hervidero de teorías que construía y desechaba sin cesar. ¿Y si Clara había encontrado el medallón tras el accidente? ¿Y si alguien lo había robado de entre los escombros para luego vendérselo? ¿O existía una explicación mucho más enrevesada y dolorosa? A las 3 de la madrugada, su teléfono vibró. Era Héctor. Don Ricardo, disculpe la hora, pero encontré algo que creo debe saber de inmediato. ¿Qué has encontrado? Clara Montes falleció hace 9 años en el Hospital Central, por complicaciones durante el parto. El registro indica que dio a luz a una niña llamada Luna. Eso ya lo sé. ¿Qué más? Aquí viene lo extraño, don Ricardo. Según los registros de ingreso, Clara llegó al hospital en un estado muy grave. La habían atropellado. Un vehículo la había embestido pocos días antes de que diera a luz. Los médicos, en una carrera contra el reloj, habían logrado salvar a la bebé mediante una cesárea de emergencia, pero Clara, la madre, no sobrevivió al trauma y a las complicaciones posteriores. Un escalofrío glacial recorrió la espina dorsal de Ricardo. Un atropello. ¿Tienes más detalles sobre eso? Sí, confirmó Héctor. Y aquí es donde la historia da un giro increíble. El accidente ocurrió el 15 de marzo de 2015. ¿Le dice algo esa fecha? El mundo de Ricardo se detuvo. El 15 de marzo de 2015. La fecha estaba grabada a fuego en su alma, una cicatriz que supuraba dolor cada año. Era el aniversario exacto del día del accidente en el parque de atracciones, el día en que su mundo se había hecho añicos, el día que marcó la muerte de Sofía. Dios mío, fue lo único que pudo susurrar, su voz un eco hueco en la habitación. Pero la cosa no termina ahí, don Ricardo. He estado escarbando en los archivos del hospital y he encontrado algo que desafía toda lógica. Clara Montes no fue ingresada sola en urgencias esa noche. ¿A qué te refieres? Llegó en la misma ambulancia que otra persona, una niña pequeña, también en estado crítico. Una niña cuyo nombre, según los registros de admisión iniciales. Héctor hizo una pausa que se sintió como una eternidad helada. El nombre que figuraba en esos registros, don Ricardo. Se llamaba Sofía Balbuena. El teléfono se deslizó de los dedos entumecidos de Ricardo y cayó al suelo. El impacto del plástico contra el mármol fue un sonido sordo y lejano en un universo que acababa de perder todo sentido. Todo aquello que creía saber, el pilar de su dolor durante 5 años, la certeza de la muerte de su hija, acababa de ser demolido. Con manos que temblaban violentamente, recogió el aparato. Héctor, ¿estás absolutamente seguro de lo que me estás diciendo? Completamente, don Ricardo. Tengo los registros médicos digitalizados frente a mí. Clara Montes y Sofía Balbuena ingresaron en el Hospital Central la misma noche, ambas registradas como víctimas del mismo incidente. Y hay un detalle más que necesitas saber. ¿Qué más puede haber? Según estos documentos, Sofía Balbuena no falleció esa noche en el hospital. Ella sobrevivió. El silencio que se apoderó del estudio no era de paz, sino el vacío ensordecedor que precede a un cataclismo. Las palabras de Héctor resonaban en la mente de Ricardo, no como campanas funerarias, sino como algo mucho más confuso y terrible. Sofía Balbuena no murió. Sobrevivió. Héctor logró articular con una voz que no reconocía como suya. Necesito que vengas a mi casa. Ahora mismo. Trae cada papel, cada documento que tengas. Ya estoy de camino, don Ricardo. Llego en 20 minutos. Ricardo colgó y se desplomó en su sillón de cuero, el aire escapando de sus pulmones en un silbido. 5 años. Un lustro entero ahogándose en un océano de dolor por la muerte de su hija. 5 años flagelándose con la culpa por haberla llevado a ese parque maldito. 5 años atrapado en un infierno personal de remordimientos y luto. Y todo, cada lágrima, cada noche en vela, había sido una farsa monumental.
Se puso en pie de un salto, la energía nerviosa recorriendo su cuerpo, y comenzó a caminar de un lado a otro como una fiera enjaulada. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo no saber que su hija había sobrevivido al accidente? ¿Por qué los médicos le habían mentido? ¿Por qué nunca la encontró en ese hospital? Los recuerdos de aquella noche infernal regresaron con la fuerza de un tsunami. Él, llegando al hospital en un estado de shock y negación, gritando el nombre de Sofía, exigiendo verla. Un médico de edad avanzada, con una barba canosa y una mirada cargada de una compasión que en ese momento le pareció una ofensa, se le había acercado. Señor Balbuena, le dijo con una voz suave y medida. Lamento profundamente informarle que su hija no ha logrado superar la gravedad de sus heridas. Hicimos todo lo humanamente posible, pero el trauma era demasiado severo. Mentira, había rugido Ricardo. Quiero verla. Déjenme ver a mi hija. Señor, entiendo su dolor, de verdad que sí, pero sería mejor para usted recordarla como era. Las lesiones fueron devastadoras. Elena había estado a su lado, un ovillo de dolor, sollozando de forma inconsolable. Los sedantes que le administraron la mantenían en un estado de letargo, desconectada de la cruda realidad. Ella tampoco llegó a ver el cuerpo de Sofía. Ahora, 5 años después, la terrible verdad lo golpeó, nunca habían visto el cuerpo de su hija. Habían aceptado ciegamente la palabra de los médicos, habían firmado un certificado de defunción sin cuestionarlo, habían organizado un funeral y enterrado un ataúd sellado. El timbre de la puerta principal lo arrancó de su espiral de pensamientos. Inés fue a abrir y, unos instantes después, Héctor Vargas apareció en el umbral de su estudio, sosteniendo un grueso portafolio repleto de documentos. Héctor era un hombre de mediana edad, un exdetective de la policía judicial que había fundado su propia agencia de investigación. Su rostro estaba surcado por las marcas de una vida que le había mostrado la peor cara de la humanidad, pero sus ojos conservaban una agudeza analítica e implacable. Don Ricardo, dijo, colocando el portafolio sobre el escritorio de caoba. Lo que estoy a punto de mostrarle va a redefinir todo lo que usted creía saber. Abrió la carpeta y comenzó a desplegar una serie de documentos, registros de admisión, informes médicos, fotografías de archivo, reportes de accidentes. Comencemos por el principio, propuso Héctor. La noche del 15 de marzo de 2015, 2 ambulancias transportaron víctimas del accidente del parque temático al Hospital Central. En la primera ambulancia iba un niño de 10 años, Carlos Mendoza, con heridas leves. ¿Carlos Mendoza? ¿Quién es ese? Esa es la pregunta clave, don Ricardo. No existe ningún Carlos Mendoza en la lista oficial de víctimas del accidente, pero sí consta en los registros del hospital que un paciente con ese nombre fue dado de alta al día siguiente. Héctor continuó, su voz firme y metódica. En la segunda ambulancia viajaban 2 personas, una mujer joven identificada como Clara Montes y una niña que, en un primer momento, fue registrada como Sofía Balbuena. ¿En un primer momento? Sí, porque posteriormente, el registro fue alterado. Según los documentos que he recuperado, esa noche reinaba el caos en el hospital. Había múltiples víctimas, el personal estaba completamente desbordado. Se produjo una confusión. Héctor le mostró una fotografía de baja resolución de una ficha de ingreso. Mire esto, don Ricardo. Este es el registro original. Sofía Balbuena, 8 años, traumatismos graves en cabeza y torso, acompañada de mujer adulta sin identificar. Pero después, con una caligrafía distinta, alguien tachó el nombre. Ricardo se inclinó para examinar el papel. Era cierto. El nombre original había sido tachado con un bolígrafo de otro color, y encima habían escrito, Clara Montes, 20 años. ¿Qué demonios significa esto? Significa que se produjo un error catastrófico de identificación. La niña que ingresó como Sofía Balbuena fue posteriormente identificada, erróneamente, como la hija de Clara Montes. Y la mujer adulta que la acompañaba, que era Clara, fue identificada como tal. Pero eso no tiene ningún sentido. Si mi hija estaba allí, ¿por qué no me la entregaron?
Héctor suspiró, el peso de la revelación reflejado en su rostro. Don Ricardo, esta es la parte más difícil de asimilar. Según el historial médico, la niña que ingresó esa noche sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. El golpe le provocó una amnesia total. No recordaba su nombre, ni su dirección, ni a sus padres. Nada. Cuando despertó del coma días después, era un lienzo en blanco. ¿Días después? ¿Qué quieres decir con días después? La niña permaneció en coma inducido durante 4 días. En ese lapso, usted acudió al hospital buscando a su hija. Los médicos le comunicaron su fallecimiento porque eso era lo que ellos creían. Asumieron que la niña amnésica era la hija de Clara Montes, quien sí había fallecido, y que la suya había muerto en el lugar del accidente. Ricardo sintió que las fuerzas le abandonaban y se dejó caer pesadamente en su silla. ¿Me estás diciendo que mi hija estuvo viva, en ese mismo hospital, durante 4 días, mientras yo la lloraba como si estuviera muerta? Sí, don Ricardo. Y cuando finalmente despertó, no recordaba absolutamente nada. El personal médico intentó localizar a sus familiares, pero al estar registrada como la hija de la fallecida Clara Montes, la declararon huérfana. ¿Huérfana? ¿Y qué fue de ella? Héctor sacó otro documento del portafolio. Fue transferida al Instituto de Asistencia Social, el orfanato principal de la ciudad. Allí creció bajo el nombre de Clara Montes Jiménez. Nunca recuperó la memoria de su vida anterior. Ricardo sintió que el mundo se desintegraba a su alrededor. Su hija. Viva. Creciendo en un orfanato, sola, sin saber quién era. Y después, ¿dónde está ahora?, preguntó con un hilo de voz, temiendo la respuesta. Héctor evitó su mirada. Don Ricardo, esto es lo más cruel de todo. Clara Montes Jiménez, quien en realidad era su hija Sofía, vivió en el orfanato hasta que cumplió la mayoría de edad. Al salir, tuvo varios trabajos precarios, luchando por sobrevivir en la ciudad. Nunca tuvo una vida fácil. ¿Dónde está ahora, Héctor? Don Ricardo falleció hace 9 años. En el mismo hospital donde la llevaron tras el accidente. Murió al dar a luz a Luna. El silencio que siguió fue absoluto, una ausencia total de sonido que era más ensordecedora que cualquier grito. Ricardo sintió como si una mano invisible le hubiera arrancado el corazón del pecho. ¿Me estás diciendo que mi hija sobrevivió al accidente, creció en un orfanato sin identidad y luego murió al dar a luz? Sí, señor. ¿Y la niña que trajo al mundo? Es Luna, completó Ricardo, su voz rota. Luna es mi nieta. En ese preciso instante, como si el propio destino, con un sentido del drama impecable, hubiera orquestado su entrada, Luna apareció en la puerta del estudio. Llevaba puesto un camisón blanco que había pertenecido a Sofía y sus ojos estaban hinchados por el sueño. Señor Ricardo, dijo con su vocecita. No puedo dormir. Tuve una pesadilla. Ricardo la miró con otros ojos. Ahora lo comprendía todo. La conexión instantánea que había sentido, el parecido asombroso con Sofía. No era una casualidad, era la sangre, era su familia, el único lazo viviente que le quedaba con su hija perdida y reencontrada. Ven aquí, pequeña, le dijo, extendiendo los brazos. Luna corrió hacia él y se refugió en su abrazo. Por primera vez en 5 años, Ricardo sintió que tenía una razón para seguir viviendo. ¿Qué pesadilla tuviste?, le preguntó con infinita ternura. Soñé que mi mamá estaba en un lugar todo blanco, como un hospital. Pero no estaba sola. Había otra señora con ella, una señora muy bonita que la estaba cuidando. Y la señora bonita llevaba el mismo medallón que yo. Ricardo y Héctor intercambiaron una mirada de puro asombro. ¿Y cómo era esa señora bonita?, preguntó Ricardo. Tenía el pelo como el mío y los ojos de color chocolate. Y me decía que no tuviera miedo, que todo iba a estar bien, que muy pronto iba a encontrar a mi verdadera familia. Las lágrimas comenzaron a rodar libremente por las mejillas de Ricardo. Era como si su Sofía, desde alguna dimensión desconocida, hubiera guiado a Luna directamente hasta él.
Luna, le dijo con la voz entrecortada, ¿te gustaría que mañana mismo fuéramos a visitar a tu tía a San Juan de la Sierra? Sí, señor Ricardo. Pero, ¿por qué llora? Porque acabo de descubrir que ya no estamos solos en este mundo. Tú y yo, pequeña, ahora somos una familia. Luna lo miró con sus enormes ojos chocolate, un reflejo vivo de los de Sofía. ¿De verdad? ¿Usted va a ser como mi abuelo? Sí, mi niña. Voy a ser exactamente tu abuelo. Esa noche, Ricardo no durmió. Se quedó despierto hasta el alba, planificando el viaje a Michoacán. Tenía que hablar con Matilde, la hermana de la Clara original. Necesitaba entender la última pieza del rompecabezas, cómo había llegado el medallón a manos de su hija Sofía cuando ella trabajaba en su casa. Pero, por encima de todo, necesitaba empezar a construir una nueva vida junto a Luna, una vida en la que pudiera honrar la memoria de su hija y darle a su nieta todo el amor que no pudo darle a Sofía en sus últimos años. Al día siguiente, mientras preparaban un pequeño equipaje, Luna le preguntó, «Señor Ricardo, ¿usted cree que a mi mamá le habría gustado que yo lo encontrara?» Ricardo se arrodilló hasta quedar a su altura. «Luna, tengo el presentimiento de que tu mamá movió cielo, mar y tierra para que nuestros caminos se cruzaran. Y estoy seguro de que, donde quiera que esté, está inmensamente feliz de saber que ya no está sola». Mientras subían al coche que los llevaría a San Juan de la Sierra, Ricardo echó una última mirada a su mansión. Cuando regresaran, ya no sería una casa llena de fantasmas y recuerdos tristes. Sería un hogar, lleno de amor y de una nueva y frágil esperanza. Sin embargo, lo que estaba a punto de descubrir en el pueblo de Matilde lo cambiaría todo una vez más, revelando la verdad definitiva sobre cómo el medallón de Sofía había llegado a manos de Clara Montes, la mujer que había criado a su hija sin saber quién era en realidad. El viaje a San Juan de la Sierra duró 4 horas a través de carreteras sinuosas que ascendían por las montañas de Michoacán. Ricardo conducía su sedán mientras Luna dormía en el asiento del copiloto, envuelta en una manta que había sido de Sofía. Cada vez que la miraba, su corazón se contraía con una mezcla de dolor agudo y una ternura abrumadora que jamás había experimentado. El paisaje urbano dio paso a campos fértiles y pueblos coloniales anclados en el tiempo. Cuando llegaron a San Juan de la Sierra, el sol del atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era un pueblo sacado de una postal. Casas de adobe con techos de teja roja, calles empedradas y una imponente iglesia que vigilaba la plaza principal. «¿Mi tía vivía aquí?», preguntó Luna, despertando y observando todo con asombro. «Eso parece, pequeña. Vamos a buscarla». Estacionaron cerca de la plaza y no tardaron en encontrar a un anciano que les dio indicaciones. «Doña Matilde vive al final de la calle de las Flores, la casa azul con geranios rojos en el patio», les dijo. «Pero les advierto», añadió con un aire de misterio, «es una mujer solitaria. Dicen que nunca superó la pérdida de su hermana». La casa de Matilde estaba rodeada por un jardín que en su día debió de ser espléndido, pero que ahora mostraba signos de abandono. Ricardo golpeó suavemente la puerta de madera tallada. Tras unos instantes, se oyeron pasos lentos y la voz de una mujer. «¿Quién es?» «Señora Matilde, mi nombre es Ricardo Balbuena. Vengo con Luna, la hija de su hermana Clara». Un silencio largo y denso precedió al sonido de varios cerrojos descorriéndose. La puerta se abrió, revelando a una mujer de unos 60 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño y unos ojos que, aunque marcados por años de tristeza, conservaban un brillo de su antigua belleza. Al ver a Luna, su rostro se transfiguró. Las lágrimas brotaron de sus ojos y se llevó las manos a la boca. «Dios mío», susurró. «Eres el vivo retrato de tu madre cuando tenía tu edad. Idéntica a mí, Clara». Luna se acercó con timidez. «¿Usted es mi tía Matilde?» «Sí, mi niña. Soy tu tía». Matilde se arrodilló y la abrazó con una fuerza que hablaba de años de anhelo. «He rezado cada día de mi vida por este momento». Una vez dentro, en la sencilla pero pulcra casa, Ricardo observó las fotografías familiares en las paredes. Había varias de una joven bellísima que sin duda era la Clara original.
¿Quién es este hombre?, preguntó, señalando una foto de Clara junto a un señor mayor en lo que parecía un bautizo. Ese es don Julián, su padrino, respondió Matilde. La crió cuando nuestros padres murieron. Don Julián Herrera. Era el joyero del pueblo. Un hombre muy bueno, trató a Clara como a una hija. Ricardo sintió un golpe helado en el estómago. Julián Herrera. Era el mismo joyero que le había diseñado el medallón de Sofía, el mismo que le había jurado que la pieza era única, que jamás haría otra igual. ¿Don Julián sigue vivo?, preguntó, tratando de mantener la calma. Sí, tiene sus años, pero sigue en su taller, aquí en la calle principal. Necesito hablar con él. Urgentemente. Esa noche, después de que Luna se quedara dormida, Ricardo le contó a Matilde la historia completa. La confusión en el hospital, la vida de Sofía como Clara, su muerte y el descubrimiento de que Luna era su nieta. Matilde escuchaba en silencio, las lágrimas surcando su rostro. Entonces, dijo al final, la mujer que yo creía mi hermana era en realidad su hija Sofía. Exactamente. Pero no entiendo cómo llegó el medallón a manos de su verdadera hermana, la Clara original. Matilde se levantó y de una cómoda antigua sacó una caja de zapatos llena de cartas. Mi hermana era ingenua. Se fue a la ciudad y yo le rogué que no lo hiciera. Esta fue la última carta que me envió. Ricardo leyó la carta. Clara hablaba de la familia para la que trabajaba, de un tal señor Esteban, su propio nombre de pila en aquel entonces, antes de que lo cambiara legalmente tras la tragedia, y su esposa Carmen, y de una niña adorable llamada Isabelita. Terminaba diciendo: tengo que contarte algo importante, pero no por carta. Reza por mí. ¿Qué era lo importante?, preguntó Ricardo. Nunca lo supe. Sospecho que se enamoró de su patrón. Sus cartas cambiaron, hablaba cada vez más de usted. Ricardo negó con la cabeza, devastado. Yo nunca. No lo acuso, señor. Pero ella era joven. Quizás malinterpretó su amabilidad. Matilde le tendió otra carta, más corta y con la letra agitada. Esta llegó 2 días antes de que me dieran la noticia de su muerte. La carta decía: Consuelo, algo terrible va a pasar. Descubrí un secreto de la familia. Si algo me pasa, cuida el medallón que te envío con esta carta. Es muy importante. Algún día entenderás. ¿Medallón?, preguntó Ricardo. Sí. Llegó con la carta. Uno de oro, con una I de diamantes. Don Julián dijo que era único. Cuando supe que mi hermana había tenido una hija, pensé que debía ser para ella. Hace unos años, cuando fui a la ciudad para intentar adoptar a Luna, se lo puse en el cuello. Pero mi salud ya era muy frágil. Mi corazón se estaba rindiendo. Los médicos me dieron un pronóstico muy desalentador, me dijeron que no me quedaba mucho tiempo de vida. No estaba en condiciones de quedarme con ella, de ofrecerle un futuro. Ricardo se levantó bruscamente de la silla, la madera crujiendo en protesta. Comenzó a caminar en círculos por el reducido espacio, sus pasos marcando un ritmo de ansiedad. Señora Matilde, ¿tiene alguna idea de qué secretos pudo haber descubierto su hermana? ¿Qué era eso tan terrible que no debía saber? No tengo la menor idea, señor. Pero don Julián, él quizás pueda decirle algo más. Fue él quien me explicó el verdadero valor del medallón cuando lo recibí por correo. Necesito hablar con ese hombre ahora mismo. Señor Valbuena, por favor, ya es muy tarde, dijo Matilde con una calma cansada. Don Julián es un hombre de costumbres, se acuesta con las gallinas. Pero mañana, a primera hora, podemos ir a verlo a su taller. Esa noche, el sueño fue un extraño para Ricardo. Se quedó en la pequeña sala de la casa de Matilde, la luz de la luna filtrándose por la ventana y dibujando patrones fantasmales en el suelo. Sus ojos recorrían una y otra vez las fotografías descoloridas de la Clara original, intentando excavar en su memoria algún detalle, alguna pista de la época en que ella trabajó en su casa. Había sido un periodo tumultuoso en su matrimonio con Elena.
Él estaba inmerso hasta el cuello en la construcción de su imperio, trabajando jornadas de 18 horas, raramente presente en su propio hogar. Recordaba las quejas constantes de Helena, su voz teñida de una soledad que él, en su ambición, había elegido ignorar. Se sentía abandonada, una pieza decorativa en la gran mansión. ¿Era posible que en medio de ese torbellino de trabajo y distancia hubiera ocurrido algo significativo justo delante de sus narices? Algo que él no vio, algo que llevó a Clara a descubrir un secreto lo suficientemente peligroso como para hacerla huir. A la mañana siguiente, tras un desayuno reconfortante de huevos rancheros y un café de olla que sabía a tierra y tradición, Matilde los guió al taller de don Julián. Se encontraba en la calle principal, un local modesto con un letrero de madera que el sol había blanqueado con el paso de las décadas, Joyería Herrera, desde 1960. Don Julián era un hombre menudo, casi frágil, con unas gafas de un grosor considerable y unas manos que, aunque temblorosas por la edad, se movían con la destreza de toda una vida dedicada a su oficio. Cuando sus ojos se posaron en Ricardo, un destello de reconocimiento los iluminó. Don Ricardo Balbuena, qué inesperada sorpresa. ¿Cómo está usted, don Julián? Necesito hacerle una pregunta de suma importancia. Es sobre el medallón que diseñamos juntos para mi hija hace tantos años. El medallón con la S de diamantes, asintió el anciano. Claro que lo recuerdo. Una pieza magnífica, única en su clase. Usted me aseguró que era único, que jamás fabricaría otro igual. Y mantuve mi palabra, don Ricardo. Nunca he hecho otro igual. Entonces, por favor, explíqueme esto, dijo Ricardo, y con un gesto, le pidió a Luna que le mostrara el medallón que llevaba al cuello. Don Julián tomó la joya con una delicadeza reverencial. Se colocó una lupa de joyero en el ojo y examinó la pieza. Su expresión fue mutando lentamente, pasando de la curiosidad profesional a la sorpresa, y de ahí, a algo que parecía una profunda y melancólica comprensión. Dios mío, murmuró, después de tantos años. ¿Qué sucede, don Julián? El anciano joyero levantó la vista y los miró a todos, sus ojos empañados por la tristeza. Don Ricardo, es el medallón original. El mismo que forjé para su hija Sofía. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque yo mismo grabé esta pequeña marca aquí, la ve, señaló una minúscula inscripción en el reverso, casi invisible a simple vista. Es mi firma secreta. Solo yo sabía de su existencia. Pero, ¿cómo llegó a manos de Clara Montes? Don Julián suspiró, un sonido que pareció arrastrar el peso de los años. Porque fue la propia Sofía quien se lo entregó. El silencio que cayó sobre el taller fue absoluto, tan denso que parecía absorber todo el sonido y el aire. Ricardo sintió como si sus pulmones se hubieran vaciado de golpe. ¿Qué está queriendo decir? Señor Balbuena, su hija vino a mi taller unas semanas antes del terrible accidente. No vino sola. La acompañaba una muchacha muy joven y bonita. La muchacha estaba embarazada. ¿Embarazada? Sí. Y su hija Sofía me suplicó que le diera el medallón a esa muchacha. Me dijo que era de vital importancia, que la joven lo necesitaba mucho más que ella. Eso es imposible. Sofía solo tenía 8 años. Los niños de esa edad no toman decisiones de ese calibre. Don Ricardo, dijo don Julián con una suavidad paternal, hay cosas que sucedieron en su casa en aquellos días, cosas que usted desconoce. Y entonces, con una voz cargada de la solemnidad de una confesión largamente postergada, don Julián les relató la verdad, una verdad que fracturaría para siempre la percepción que Ricardo tenía del pasado, del presente y del futuro. El taller de don Julián se convirtió en un santuario de silencio, donde solo el lento tic-tac de un antiguo reloj de pared marcaba el paso de un tiempo suspendido. Ricardo observaba al anciano orfebre con una mezcla de pánico y ruego, consciente de que las próximas palabras tenían el poder de demoler los cimientos de su realidad. Don Julián, logró decir con una voz que era apenas un susurro tembloroso, le ruego que me diga qué fue lo que pasó realmente.
El anciano se quitó las gafas y las limpió con un paño con una lentitud deliberada, como si el gesto le diera tiempo para ordenar los dolorosos recuerdos que había mantenido bajo llave durante años. Señor Balbuena, lo que estoy a punto de contarle no es fácil de oír. Pero ha pasado demasiado tiempo. Creo que tiene derecho a conocer la verdad completa. Luna, que había estado entretenida en un rincón con una cajita de cuentas de colores, pareció percibir la densidad de la atmósfera y se acercó a Ricardo, buscando la seguridad de su mano. Él la tomó, aferrándose a esa pequeña conexión con la inocencia en un momento que intuía sería devastador. La muchacha que vino con su hija se llamaba Clara Montes, continuó don Julián. Era muy joven y estaba aterrada. Tenía varios meses de embarazo y me confesó que no tenía familia a la que recurrir, ningún lugar a donde ir. Pero ¿cómo conocía a mi hija? Esa es la parte más dolorosa, don Ricardo. Clara había trabajado en su casa, sí, pero no se había marchado por voluntad propia para buscar un empleo mejor. Matilde, que escuchaba con el aliento contenido, se adelantó. ¿Entonces por qué se fue? Don Julián fijó su mirada en Ricardo, y sus ojos, aunque viejos, no flaquearon. Porque estaba embarazada. Y el padre de la criatura que esperaba era alguien de la casa donde servía. Ricardo sintió el impacto de las palabras como un golpe físico en el estómago. Las implicaciones eran tan monstruosas que por un instante el aire se negó a entrar en sus pulmones. Don Julián, dijo con voz ronca, si está insinuando que yo. No, señor Balbuena, lo interrumpió el anciano con rapidez. Usted no era el padre. Entonces, ¿quién? Don Julián suspiró profundamente. Su esposa, la señora Elena, tenía un hermano. Un hombre más joven que visitaba la casa con frecuencia. La imagen de Raúl, el hermano menor de Elena, apareció nítida en la mente de Ricardo, un hombre irresponsable, un mujeriego empedernido que saltaba de un trabajo a otro, siempre sostenido por la ayuda económica de su hermana y los puestos que Ricardo, a regañadientes, le creaba en sus empresas. Raúl, murmuró Ricardo, el nombre sabiendo a veneno en su boca. Raúl era el padre. Sí. Clara me lo contó todo. Ese hombre la había seducido con falsas promesas de matrimonio, jurándole que la sacaría de la pobreza. Pero en cuanto ella le comunicó que estaba embarazada, él la amenazó. Le dijo que si abría la boca, se aseguraría de que jamás volviera a conseguir trabajo en ninguna parte. ¿Y mi hija? ¿Cómo se vio involucrada en todo esto? Porque su hija era una niña excepcionalmente inteligente, señor Balbuena. Mucho más de lo que cualquier adulto a su alrededor podía imaginar. Ella había sido testigo de las visitas nocturnas de ese hombre al ala de servicio. Había escuchado conversaciones que no estaban destinadas a sus oídos. Y cuando Clara desapareció de la casa de forma tan repentina, Sofía supo que algo andaba terriblemente mal. Don Julián se levantó con esfuerzo de su taburete y se dirigió a una vitrina donde exhibía sus creaciones más preciadas. Su hija trajo a Clara hasta aquí porque quería ayudarla. Me dijo, con esa sabiduría asombrosa que a veces habita en los niños, que Clara necesitaba algo de valor para poder empezar de nuevo y cuidar de su bebé. Pero ¿cómo supo Sofía dónde encontrar a Clara después de que se marchara? Clara nunca se fue muy lejos, señor Balbuena. Se estaba quedando en una humilde casa de huéspedes cerca del mercado de San Juan. Su hija la había estado visitando en secreto. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su pequeña Sofía, su niña de 8 años, había estado viviendo una doble vida, una vida secreta dedicada a proteger a una joven que había sido víctima del hermano de su propia madre. ¿Elena sabía algo de esto? No lo creo. Clara me dijo que la señora Elena era muy buena con ella, pero que era completamente ciega a la verdadera naturaleza de su hermano. Al parecer, no era la primera vez que él hacía algo así con otras empleadas. Matilde se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, mi pobre hermana. Era tan joven, tan inocente. ¿Y qué sucedió después de que vinieron a verlo?, preguntó Ricardo. Les expliqué que no podía simplemente comprarles el medallón, sabía que era un regalo de usted para su hija. Pero Sofía insistió.
Me aseguró que era por una causa justa, y que usted, algún día, lo entendería. Finalmente, llegamos a un acuerdo. ¿Qué clase de acuerdo? Le di a Clara una cantidad de dinero suficiente para que pudiera marcharse a un lugar seguro y tener a su bebé sin preocupaciones. A cambio, ella me prometió que algún día, cuando fuera el momento adecuado, el medallón encontraría el camino de regreso a su familia. Don Julián abrió la vitrina y extrajo una pequeña caja de terciopelo. Y también le di esto, dijo, revelando un segundo medallón, una réplica exacta del que llevaba Luna. Ricardo lo tomó. Era perfecto, pero al darle la vuelta, la marca secreta del joyero no estaba. Forjé esta réplica esa misma tarde, explicó don Julián. Su hija regresó sola al día siguiente a recogerla. Me dijo que se la pondría para que ustedes no notaran la diferencia. Sofía, llevaba un medallón falso el día del accidente. Así es, señor. El medallón verdadero ya estaba en poder de Clara. Ricardo se desplomó en una silla, abrumado por la magnitud de la revelación. Su hija, a los 8 años, había orquestado una operación de rescate. Había sacrificado su posesión más preciada y había guardado el secreto con una lealtad inquebrantable. Don Julián, dijo con la voz rota, sabe que fue de Clara después. Sé que se fue al norte, con la intención de cruzar a Estados Unidos. Tenía una prima en Los Ángeles que le había prometido ayuda. La última noticia que tuve es que había tenido a su bebé y estaba trabajando en una fábrica. Pero entonces, ¿cómo es que murió aquí, en México? Don Julián intercambió una mirada con Matilde. Esa parte de la historia la conoce Matilde. Ella me la contó hace años. Matilde se aclaró la garganta. Mi hermana regresó a México cuando su hija tenía unos 6 años. Quería que la niña se educara aquí, que conociera sus raíces. Consiguió trabajo en una maquiladora en la Ciudad de México. Pero la vida era muy dura, el dinero nunca era suficiente. Luna, que había permanecido en silencio, habló. Mi abuela me contó que mi mamá trabajaba mucho, que casi nunca la veía. Matilde asintió con tristeza. Trabajaba turnos dobles para poder pagar la escuela de su hija y enviarme algo de dinero a mí. Era una madre increíblemente dedicada. ¿Y el accidente?, preguntó Ricardo. Fue una tragedia sin sentido, respondió Matilde. Clara salía de trabajar muy tarde una noche. Al cruzar una avenida, un coche la atropelló. El conductor se dio a la fuga. Nunca lo encontraron. Ricardo sintió una profunda tristeza al imaginar a Clara, muriendo sola en una calle oscura después de años de lucha. ¿Y su hija? ¿La hija de Clara? ¿Qué pasó con ella? Ahí es donde la historia se vuelve aún más cruel, dijo Matilde. La niña también fue herida en el accidente. ¿Estaba con su madre cuando ocurrió? No. Ella llegó después. Cuando le avisaron del accidente de su madre, corrió hacia el lugar. En la confusión, la oscuridad y el caos, ella también fue arrollada por otro vehículo. Ricardo comenzó a comprender la terrible cadena de coincidencias. Entonces, dijo lentamente, la noche del 15 de marzo de 2015, llegaron al Hospital Central 2 víctimas de atropello, Clara Montes y su hija. Y esa misma noche, llegaron las víctimas del parque de atracciones, incluida mi hija, Sofía. Exactamente, confirmó don Julián. Y en el caos, se produjo el fatal error de identificación. Pero hay algo que no entiendo, dijo Ricardo. Si la hija de Clara también estaba en el hospital, ¿qué fue de ella? Matilde y don Julián intercambiaron una última mirada cargada de dolor. Señor Balbuena, dijo Matilde suavemente. Esa niña también murió esa noche. Falleció pocas horas después de su ingreso. Entonces, la niña que sobrevivió, la que perdió la memoria y fue confundida con la hija de Clara. Era en realidad mi hija, Sofía. Y mi hija creció creyendo ser otra persona. Sí. Y cuando cumplió 18 años y salió del orfanato, en honor a la mujer que creía su madre, le puso su nombre a su propia hija cuando nació. Ricardo miró a Luna con una comprensión total y abrumadora. No solo era su nieta.
Era la hija de su propia hija, quien había vivido una vida de sacrificio sin saber jamás quién era. Y el medallón, susurró Ricardo, regresó a mi familia. Tal y como Clara prometió. Sí, sonrió don Julián. Aunque de una manera que nadie podría haber imaginado. Luna se acercó a Ricardo y lo abrazó por la cintura. Señor Ricardo, le dijo, eso significa que tú eres mi abuelo de verdad de verdad. Ricardo la abrazó con una fuerza que contenía 5 años de dolor y un futuro de amor. Sí, mi amor. Soy tu abuelo. Y voy a cuidarte y a amarte como debí haber cuidado y amado a tu mamá. ¿Y mi mamá se llamaba Sofía? Sí. Se llamaba Sofía. Y era la niña más valiente y generosa del mundo. Exactamente como tú. En ese momento, Ricardo tomó una decisión. Luna, le dijo, ¿te gustaría venir a vivir conmigo? ¿Te gustaría que fuéramos una familia? Los ojos de Luna se llenaron de lágrimas de felicidad. ¿En serio? ¿Para siempre? Para siempre. Y allí, en el pequeño taller de un anciano joyero, rodeados por la verdad finalmente revelada, el millonario que lo había perdido todo y la niña que nunca había tenido nada, comenzaron su nueva vida, unidos por un medallón que había viajado a través del tiempo y la tragedia para reunir a una familia que nunca debió separarse. Pero el destino aún les reservaba una última sorpresa, una que Ricardo descubriría al regresar a la Ciudad de México y que transformaría una historia de pérdida en una de milagros. El viaje de regreso se sintió como un renacer. Donde antes hubo un abismo de confusión, ahora florecía una sensación de plenitud. Luna, a su lado, ya no era un misterio, sino su nieta, su segunda oportunidad. Durante el trayecto, ella lo bombardeó a preguntas sobre Sofía, y él respondió a cada una con una paciencia infinita, maravillado de su inteligencia, un eco de la de su madre. Abuelo, dijo Luna, ¿crees que mi mamá estaría feliz? Ricardo contuvo las lágrimas. Estoy seguro de que lo está, pequeña. ¿Y me está cuidando desde el cielo? No tengo la menor duda. Al llegar a la ciudad, Ricardo no se dirigió a su mansión. Hizo una parada imprevista frente a un moderno edificio de cristal y acero, el Hospital Privado San Rafael. Era un lugar que había evitado durante años. Vamos a conocer a alguien muy especial, le dijo a Luna. Subieron al 5º piso, al área de cuidados especializados. La persona que vas a conocer, explicó Ricardo antes de entrar a una habitación, se llama Carlos. Ha estado dormido muchos años. Como la Bella Durmiente. Vengo a visitarlo porque, él también es parte de nuestra familia. Entraron en una habitación silenciosa. En la cama yacía un joven de unos 22 años, conectado a monitores. Su rostro, aunque pálido, tenía rasgos nobles. ¿Quién es él?, susurró Luna. Se llama Carlos Mendoza. Es, mi hijo adoptivo. Ricardo se acercó a la cama y tomó la mano inerte del joven. Hola, hijo. He vuelto. Y no estoy solo. Daniel. Te he traído a alguien muy especial para que la conozcas. Le relató a Luna la historia completa mientras ambos tomaban asiento junto al lecho hospitalario, un espacio que se había convertido en un santuario de esperanza y dolor para Ricardo. Daniel había sido un niño forjado en la dureza de las calles, un alma solitaria a la que Ricardo había encontrado por un capricho del destino años atrás, poco después de que la oscuridad se cerniera sobre su vida con la muerte de Sofía. El muchacho tenía entonces 12 años, un superviviente en un mundo que le había dado la espalda. Ricardo, en un acto impulsivo, quizás un intento desesperado por rellenar el abismo insondable que la ausencia de su hija había dejado en su existencia, lo había adoptado. Daniel resultó ser un regalo inesperado, un hijo maravilloso cuya inteligencia, cariño y profunda gratitud se convirtieron en un bálsamo para el corazón herido de Ricardo. Había estudiado ingeniería con una brillantez notable y se estaba convirtiendo en el brazo derecho de Ricardo en sus negocios cuando, 5 años atrás, la tragedia volvió a golpear. Un violento accidente automovilístico lo había sumido en un estado vegetativo, un sueño profundo del que los médicos dudaban que alguna vez despertara.
Los doctores aseguran que, en algún nivel, puede escucharnos, le explicó Ricardo a Luna, su voz teñida de una fe inquebrantable. Por eso siempre le hablo cuando vengo. Y vengo sin falta, cada domingo. Es la única familia que tengo, que tenía, se corrigió, una sonrisa melancólica pero genuina dibujándose en su rostro al mirar a Luna. La pequeña se aproximó con delicadeza a la cama. Hola, Daniel, le dijo con su voz dulce y cristalina. Me llamo Luna. Soy la nieta del abuelo Ricardo. Eso significa que ahora somos como hermanos, ¿verdad? En ese preciso instante, ocurrió algo que desafiaba 5 años de diagnósticos médicos y pronósticos sombríos. Los dedos de Daniel se crisparon, un movimiento casi imperceptible, un temblor efímero, pero tanto Ricardo como Luna lo presenciaron con una claridad que les robó el aliento. Abuelo, se movió. Ricardo, con el corazón martilleándole en el pecho, presionó el botón de llamada a la enfermera, pero sus ojos no se apartaron del rostro de Daniel. Daniel, ¿puedes oírme, hijo? Otro pequeño espasmo recorrió los dedos del joven, y luego, de una manera que parecía desafiar todas las leyes de la medicina, los párpados de Daniel comenzaron a vibrar. La enfermera entró corriendo, su expresión profesional transformándose en asombro al ver la escena. Fue seguida de inmediato por un doctor. En cuestión de minutos, la habitación se llenó de personal médico, un torbellino de batas blancas y actividad febril, todos monitoreando los signos vitales de Daniel, documentando lo que parecía ser el primer destello de conciencia en un lustro. Es absolutamente extraordinario, murmuró el médico jefe, un hombre de ciencia que se enfrentaba a algo que rozaba lo milagroso. En todos mis años de práctica, he visto muy pocos casos de recuperación tras un estado vegetativo tan prolongado. 3 horas más tarde, una vez que la conmoción inicial se había disipado, Daniel había logrado abrir los ojos por unos breves instantes y había apretado la mano de Ricardo, un gesto consciente, deliberado, que transmitía un universo de emociones sin necesidad de palabras. Los doctores advirtieron que era demasiado pronto para determinar el alcance de su recuperación, pero confirmaron que había una actividad cerebral significativa que no estaba presente en los escáneres anteriores. Fue por mí, ¿verdad?, le preguntó Luna a Ricardo mientras regresaban a casa esa noche, la inmensidad de la ciudad iluminada extendiéndose bajo ellos. No creo en las coincidencias, pequeña, respondió Ricardo, su voz cargada de una nueva convicción. Creo en los milagros. En los días que siguieron, mientras los trámites legales para formalizar la adopción de Luna avanzaban, la vida de Ricardo se transfiguró de maneras que nunca habría creído posibles. La mansión, aquel mausoleo de silencio y recuerdos dolorosos, renació. Sus pasillos, antes mudos testigos de luto, ahora se llenaron de los sonidos de la vida, las risas de Luna, el eco de sus pequeños pasos corriendo, las conversaciones animadas durante las comidas. Inés, la fiel ama de llaves, había asumido con una alegría desbordante el papel de abuela postiza para Luna, enseñándole los secretos de las recetas tradicionales de Oaxaca y contándole historias de su pueblo al calor de la cocina. Luna, por su parte, había comenzado a asistir a un prestigioso colegio privado cerca de casa, donde su personalidad dulce y extrovertida le había granjeado amigos rápidamente. Pero el cambio más profundo y esperanzador era la mejoría constante de Daniel. Los médicos habían empezado a usar la palabra milagro sin reparos. Cada día que pasaba, mostraba más signos de conciencia, mayor movilidad, una respuesta más clara a los estímulos. Su caso había atraído la atención de especialistas de todo el mundo, incluido un renombrado neurólogo suizo, famoso por haber tratado casos de trauma cerebral de alto perfil, como el del legendario piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher. Es como si la presencia de la niña hubiera accionado un interruptor en su cerebro, le confesó el médico jefe a Ricardo en una de sus reuniones. He sido testigo de casos donde el amor y la conexión familiar generan respuestas neurológicas inexplicables, pero nunca algo tan drástico y positivo como esto. Una tarde, 2 semanas después de su viaje a San Juan de la Sierra, Ricardo recibió una llamada telefónica que lo dejó sin aliento. Don Ricardo, soy la doctora Martínez del Hospital San Rafael. Necesita venir de inmediato. Daniel está despierto.
completamente despierto. Y está preguntando por usted. Ricardo y Luna llegaron al hospital en un tiempo récord. Al entrar en la habitación, encontraron a Daniel sentado en la cama, aún visiblemente débil, pero con una claridad y una alerta en sus ojos que no habían visto en 5 años. Al ver a Ricardo, una sonrisa iluminó su rostro. Papá, dijo, su voz ronca por el desuso, pero inequívocamente clara. Ricardo se abalanzó para abrazarlo, el dique de sus emociones finalmente roto, llorando abiertamente, sin vergüenza, por primera vez en años. Daniel, hijo mío. Creí que te había perdido para siempre. Yo podía escucharte, papá. Todos estos años. Sabía que venías a verme. Sabía que no me habías abandonado. Después de los abrazos y las lágrimas, Ricardo le presentó a Luna. Daniel, quiero que conozcas a mi nieta. Se llama Luna, y va a vivir con nosotros. Daniel miró a la pequeña con una mezcla de curiosidad y una ternura que parecía innata. Hola, hermanita, le dijo. He estado esperando mucho tiempo para conocerte. ¿De verdad me estabas esperando?, preguntó Luna, sus ojos abiertos por el asombro. Sí. En mis sueños. Una niña como tú venía a visitarme siempre. Tenía el pelo castaño, como el tuyo, y llevaba un medallón de oro. Luna, instintivamente, se llevó la mano al medallón que colgaba de su cuello. ¿Cómo este? Daniel asintió, maravillado. Exactamente como ese. Los médicos explicaron que la recuperación de Daniel sería un proceso largo y gradual. Necesitaría meses, quizás años, de fisioterapia y rehabilitación para recuperar por completo sus funciones motoras, pero su mente estaba intacta, su memoria clara. Con trabajo duro y dedicación, podría volver a tener una vida normal. Esa noche, de vuelta en casa, Ricardo estaba en su estudio, revisando planos para convertir una de las salas de la mansión en un centro de rehabilitación de última generación para Daniel, cuando Luna apareció en la puerta. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, mi amor. ¿Crees que mi mamá tuvo algo que ver con que Daniel despertara? Ricardo dejó los papeles y se acercó a su nieta, arrodillándose para mirarla a los ojos. ¿Por qué preguntas eso? Porque anoche tuve otro sueño. Soñé que mi mamá estaba en el hospital, sentada junto a la cama de Daniel. Le estaba hablando muy bajito, diciéndole que ya era hora de despertar, que su familia lo necesitaba. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y qué más ocurría en el sueño? Mi mamá me vio y me sonrió. Me dijo que ahora que habíamos encontrado a nuestra familia, ella por fin podía descansar en paz. Y luego, se desvaneció en una luz muy, muy bonita. Ricardo abrazó a Luna con fuerza, sintiendo que su corazón, que durante tanto tiempo había sido un recipiente de dolor, ahora estaba tan lleno de amor y gratitud que parecía a punto de estallar. Luna, estoy convencido de que tu mamá ha estado cuidándonos a todos desde el cielo. Y creo que, finalmente, ha encontrado la paz, porque sabe que estamos juntos, como una familia. Y vamos a ser felices para siempre. ¿Lo prometes? Vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas, mi amor. Esa noche, por primera vez desde la tragedia, Ricardo durmió un sueño profundo y sin pesadillas. No soñó con accidentes, ni con hospitales, ni con pérdidas. Soñó con el futuro, con llevar a Luna al altar el día de su boda, con ver a Daniel caminar de nuevo, con una casa rebosante de risas y celebraciones navideñas. Al despertar a la mañana siguiente, encontró una nota que Luna había deslizado por debajo de la puerta de su dormitorio. Querido abuelo Ricardo, gracias por encontrarme. Gracias por darme una familia. Prometo ser la mejor nieta del mundo. Con amor, Luna. En ese momento, Inés tocó a la puerta. Don Ricardo, Daniel ha llamado por teléfono. Dice que está listo para venir a casa. Ricardo sonrió, guardó la nota en el bolsillo interior de su saco como un tesoro y se preparó para el día más feliz que había vivido en más de una década. Hoy, traerían a Daniel a casa. Hoy, finalmente, su familia estaría completa. Pero el destino,
en su infinita complejidad, aún guardaba una última sorpresa, una que se revelaría cuando toda la familia estuviera reunida bajo el mismo techo, y que pondría el broche de oro a esta increíble historia de pérdida, reencuentro y milagros. 3 meses después del milagroso despertar de Daniel, la mansión de las Lomas era irreconocible. Lo que una vez fue un espacio solemne y silencioso, ahora vibraba con una energía contagiosa, con risas y el sonido constante del progreso. Daniel, con una determinación de acero, había recuperado la mayor parte de sus funciones motoras y su mente estaba más afilada que nunca. Luna se había adaptado a su nueva vida con una naturalidad asombrosa, manteniendo intacta su humildad y compasión a pesar de su nuevo entorno privilegiado. Ricardo, por su parte, había redescubierto el placer de vivir, delegando responsabilidades para pasar más tiempo con su familia. La revelación final llegó un martes por la tarde, en la forma de un correo certificado del despacho de abogados García y Asociados. Ricardo reconoció el nombre, era el bufete que había manejado algunos de sus asuntos legales en el pasado. El sobre contenía una carta que lo dejó pálido y tembloroso. Reunió a Daniel y a Luna en su estudio. Acabo de recibir esta carta, explicó con voz tensa. Aparentemente, han estado buscándome durante meses. Tienen unos documentos que pertenecían a una de sus clientas fallecidas, una mujer que se hacía llamar Clara Montes Jiménez. Los ojos de Luna se abrieron de par en par, era mi mamá. Sí, pequeña. Y parece que, antes de morir, tu mamá dejó unos documentos con este abogado, con instrucciones muy específicas para su entrega. ¿Qué instrucciones?, preguntó Daniel. Primero, que su hija, Luna, fuera encontrada. Segundo, que se confirmara la identidad de su verdadera familia. Y tercero. Ricardo hizo una pausa, su voz ahogada por la emoción, que un hombre llamado Daniel Mendoza despertara de un coma profundo. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Cómo podía mi mamá saber de Daniel?, susurró Luna. Eso es exactamente lo que vamos a averiguar. Al día siguiente, los tres se encontraron con el licenciado García, un hombre mayor de aspecto amable y serio. Señor Balbuena, dijo, he esperado este momento durante casi una década. Su hija, era una mujer extraordinaria. Los condujo a una sala de conferencias. Ella vino a verme en 2014, un año antes de su muerte. Me dijo que había empezado a tener sueños muy vívidos, recuerdos fragmentados de una vida que no podía recordar con claridad. Hablaba de una casa grande, de un padre amoroso, y de un joven, de unos 17 años, que la llamaba, hermanita. Estaba convencida de que eran recuerdos reales. Ricardo sintió un escalofrío. Daniel tenía exactamente 17 años cuando Sofía murió. Me pidió que redactara un testamento muy específico, continuó el abogado. Establecía las condiciones que ya conocen. Sabía que tendría una hija, porque en sus sueños veía a una niña con su medallón. Sabía que usted la encontraría, y sabía que Daniel despertaría. El licenciado les entregó el primer sobre, dirigido a Luna. Con manos temblorosas, la niña leyó la carta de su madre en voz alta. Era una carta llena de un amor premonitorio, una guía desde el más allá. Mi querida Luna, si lees esto, significa que finalmente estás en casa. No sé cómo sé estas cosas, mi amor. Solo sé que en mis sueños, una voz dulce me cuenta historias de una vida que olvidé. Me habla de un papá que me amaba, y de un hermano mayor que me protegía. El medallón que llevas es la prueba de que el amor verdadero nunca muere. Cuida de tu abuelo Ricardo y de Daniel. Yo estaré contigo siempre, mi niña. Con todo mi amor eterno, tu mamá, Sofía, que también fue Clara. Las lágrimas corrían por el rostro de todos. El abogado les entregó un segundo sobre, para Ricardo. En él, Sofía le pedía perdón por el dolor, le explicaba que su destino era vivir como Clara para poder traer a Luna al mundo. Le reveló que Daniel no había sido una casualidad, en mis últimos momentos de conciencia, papá, le pedí a Dios que te enviara a alguien para que te cuidara. 3 días después, encontraste a Daniel. Finalmente, el licenciado abrió una pequeña caja de metal. Hay una última cosa.
Sofía me pidió que les entregara esto. Dentro, había 3 medallones, réplicas exactas del de Luna, cada uno con la marca secreta de don Julián. Ella contactó al joyero, explicó el abogado. Quería que, cuando su familia se reuniera, cada uno tuviera un símbolo de su unión eterna. Con manos temblorosas, Ricardo y Daniel se pusieron sus medallones. En ese instante, un rayo de sol atravesó las nubes e iluminó la habitación. ¿Sienten eso?, preguntó Luna. Es como si alguien nos estuviera abrazando. Como si mamá estuviera aquí. 6 meses después, la mansión era un santuario de amor. Daniel, completamente recuperado, trabajaba junto a Ricardo en la recién creada Fundación Sofía, dedicada a ayudar a niños huérfanos. Luna era una niña feliz y compasiva, el alma de la fundación. Una noche, durante la cena, preguntó, «Abuelo, ¿crees que mamá está orgullosa de nosotros?» Ricardo miró a su hijo y a su nieta, la familia que el destino había reconstruido de las cenizas de la tragedia. «Estoy seguro de que sí, mi amor. Estoy seguro de que está muy orgullosa». Y en algún lugar, más allá de las estrellas, Sofía sonreía, sabiendo que su amor había tejido algo eterno, una familia unida para siempre por los lazos invisibles del corazón.